corazón te busca, Señor. En nuestro diario andar, son muchos los que están sintiendo un anhelo creciente de encontrarse con Dios. Almas que desean conocer las realidades espirituales, no contentándose con aquellas simples explicaciones de la palabra de Dios. Y esta búsqueda de Dios la sentimos de tal manera porque ha puesto en nosotros deseo de dar con Él. Y esta genuina sed y hambre de Dios es el único precursor de avivamiento en el mundo religioso, pero un avivamiento que a veces surge a partir de algunas necesidades humanas o de algunas nuevas tendencias que originan diferentes creencias religiosas. El Concilio Vaticano II ha marcado la conciencia y el compromiso de todos los miembros de la Iglesia acerca de la voluntad y la oración de Jesús de que seamos uno como Él y el Padre son uno. Esta es una gracia que debemos buscar en la oración incesante, pero también es una tarea en la que debemos participar a través del diálogo y sobre todo del estudio de la Sagrada Escritura. Ello nos ayudará a cimentar nuestra vida espiritual y nos permitirá fundamentar nuestras verdades de fe frente a otras creencias que van surgiendo con el transcurrir de la historia. Al querer dar una explicación sobre los orígenes de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, encontramos una amplia gama de hipótesis que van desde la más compleja hasta la más simple. Acertadamente, el director del CENSUR, Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones, señala que es difícil valorizar una definición como verdadera o falsa. Expresiones como nuevos movimientos religiosos o sectas pertenecen a una pluralidad de lenguajes y es necesario precisar si uno se mueve en el ámbito de la historia, de la sociología, de la psicología social o de la teología. Etimológicamente, el término secta proviene del latín que posee dos definiciones distintas. Una de ellas es sequi, que significa seguir, otra sectare o secare, que significa seccionar, cortar, separar. En ese sentido, secta sería todo aquel grupo que sigue a un maestro o doctrina particular, o el que se separa de un tronco doctrinal específico. Mientras que los nuevos movimientos religiosos son, como su nombre lo indica, grupos religiosos, éticos y espirituales de reciente creación que aún no han sido integrados en ninguna de las religiones anteriormente existentes, ni tampoco han sido reconocidos con la denominación de la Iglesia o cuerpo religioso. Partiendo de esta breve explicación, podemos decir entonces que estos grupos, por lo general, se han desprendido de otros movimientos, estructurándose en periodos relativamente recientes, y que resaltan algún aspecto particular de la doctrina o reinterpretan distintivamente el sistema de creencia del cual surgieron, creyéndose, a su vez, únicos depositarios de la verdad absoluta, lo cual trae como consecuencia que, en la mayoría de los casos, se dificulte el logro de un diálogo enriquecedor con las otras creencias. Los movimientos religiosos no cristianos se les llama paracristianos porque utilizando la Biblia para argumentos y predicando sobre Jesucristo. Se presentan como cristianos, pero su doctrina y su interpretación de la Biblia es ajena al cristianismo y a la misma Biblia. Muchas veces se le denomina sectas por su cerrazón al diálogo, fanatismo y fundamentalismo. En su mayoría buscan captar a gente sencilla y con poca formación religiosa, pero con una previa simpatía hacia la fe cristiana.
Suelen ser muy agresivos con las iglesias históricas del cristianismo, especialmente contra el catolicismo. No están interesados en el diálogo interreligioso y no forman parte del diálogo ecuménico por su condición de no cristianos. En muchos casos, tienen una estructura sectaria y fundamentalista, lo cual dificulta cualquier tipo de diálogo. En algunos casos, mezclan doctrinas cristianas con otras doctrinas de origen masónico, gnóstico y esotérico. La mayoría de ellos surgen en Estados Unidos en el siglo XIX, como resultado de la escisión de los movimientos adventistas, con un fuerte aspecto apocalíptico y predicando el fin del mundo de forma inminente. Sin embargo, hasta hoy siguen apareciendo nuevos grupos con un discurso doctrinal que varía mucho de una agrupación a otra. Grupos cristianos. Este grupo es el bloque más numeroso en el país, pues hacia 1990 concentraba el 5% de la población peruana, la mayoría de ellos agrupados en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, fundado el 17 de noviembre de 1940. Son cristianos procedentes de las iglesias protestantes clásicas, entre las cuales tenemos Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Evangélica, Presbiteriana y Reformada del Perú, Iglesia Evangélica Peruana, entre otras. Estos grupos toman la Biblia como única fuente de revelación, predican a Jesucristo como Señor y Salvador, son rectamente vivenciales y ponen como requisito para la salvación no la pertenencia a ellos, sino el arrepentimiento y la conversión de corazón. Grupos orientales. De los grupos orientales podemos mencionar, entre otros, el Mahikari y el Hare Krishna. Estos no son grupos vivenciales, sino sobre todo doctrinales. Predican una doctrina, una filosofía, más que a un Cristo vivo. Ellos afirman que sólo se encuentran en ellos la verdad plena y la salvación basándose en lo exótico y desconocido. Grupos cientificistas. El cientificismo viene a ser seudónimo de quienes piensan que la ciencia lo es todo, o que al menos es el medio principal del que disponemos para saber todo. El cientificismo vendría a ser la creencia dogmática de que el modo de conocer llamado ciencia es el único que merece el título de conocimiento. Juan Luis Arzuaga, célebre divulgador científico, lo ha expresado con estas palabras: quien quiera verdades absolutas, dogmas incuestionables e inamovibles, debe mirar hacia otro lado que no es la ciencia. Ellos basan su doctrina en el conocimiento del ser humano mediante diversas técnicas como la relajación, catarsis, posturas filosóficas. Algunos de estos grupos son la Iglesia de Cientología, Divina Revelación, Alfa y Omega, Asociación Nueva Acrópolis. La Iglesia de cara a los nuevos movimientos religiosos. El conocimiento del fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos no nos deben llevar a inútiles lamentaciones, sino que debe suscitar en cada fiel una mayor conciencia de la necesidad de la evangelización. Las sectas no van a dejar de trabajar. Somos nosotros, como miembros de la Iglesia, los que tenemos que ponernos a trabajar con un renovado entusiasmo apostólico. Pero es importante saber que esta labor de la nueva evangelización no está reservada a los sacerdotes o personas consagradas. Se trata de un anuncio que debemos hacer todos y por todos los medios lícitos posibles. El papel de los laicos es fundamental, especialmente a partir de la confirmación,
sacramento que lo constituye en soldado de Cristo. Cuando vamos desarrollándonos y creciendo tanto física como espiritualmente, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo? Y entonces empezamos a buscar en lugares distintos, sin saber que Dios está tan cerca que nos sigue señalando el camino. En este momento, los invito a escuchar el siguiente relato, Buscando a Dios. Existe un relato oriental acerca de un joven que buscó a un sabio anciano que estaba meditando a la sombra de un árbol. Y le dijo con voz temblorosa, «Quiero ver a Dios. Dime, ¿cómo puedo hacerlo?» El sabio anciano, como es típico, no emitió ninguna palabra, sino que siguió haciendo su meditación en un profundo silencio. El joven volvió con la misma petición al día siguiente, al otro, y así durante varios días, sin recibir respuesta alguna, hasta que por fin, al ver su perseverancia, el anciano le dijo, «Parece que en verdad buscas a Dios. Esta tarde bajaré al río a tomar un baño. Si deseas, podemos conversar un momento allí». Cuando aquella tarde estaban los dos en el río, el anciano agarró al joven por la cabeza, lo sumergió en el agua y lo mantuvo así durante un rato, mientras el pobre luchaba por salir a la superficie. Al cabo de un par de minutos, el anciano lo soltó y dijo, «Ven a verme mañana junto al árbol». El joven, asustado y fatigado por no haber podido respirar por unos minutos, decidió ver al anciano al día siguiente. Cuando el joven acudió al lugar indicado, el anciano fue el primero en hablar. «Dime, ¿por qué luchabas de aquella manera cuando te tenía sujeto por la cabeza debajo del agua?» «Porque quería respirar. De lo contrario habría muerto», respondió el joven. El anciano sonrió y le dijo con voz tierna, «El día en que desees a Dios con la misma ansiedad con la que quieres respirar, ese día sin lugar a dudas lo encontrarás». Ahora todos juntos nos quedamos en silencio y pedimos a Dios la gracia de escuchar su voz. Preguntémonos ahora, en la presencia de Dios, ¿cuántas veces he buscado a Dios en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces, por no conocer bien nuestra fe, he permitido caer en las dudas y cuestionar al mismo Dios? Nos quedaremos ahora en silencio para poder dar respuesta a este Dios que nos ama y espera que le dirijamos algunas palabras. Y ahora nos preguntaremos, ¿quién de nosotros será capaz de buscar a Dios? ¿Cuál será el primer lugar en el que buscaré a Dios? Qué importante es saber que Dios, a pesar de estas dudas que podamos tener, nos sigue esperando y en su sabiduría nos dice que Él es siempre nuestro descanso y la fortaleza que nos anima a seguir confiando y amando. Cerremos nuestros ojos y pensemos en todos esos momentos en los que hemos abandonado a Jesús. Gracias. Sigamos.